El otro día estaba viendo un video del canal Plano de Videojuegos, en el cual hablaba acerca de los videojuegos de Pokémon, y donde explicaba por qué creía que el primer juego de Pokémon, o sea azul o rojo, fue simplemente perfecto. Estoy seguro que muchos, por no decir casi todos nosotros, nos criamos con los videojuegos de Pokémon, y sin duda sentimos ese amor por la franquicia, ya sea por el anime o los videojuegos en sí, o simple nostalgia. Pero también creo que muchos de nosotros nos sentimos ciertamente defraudados por los mismos hoy en día, ya que desde ese primer hermoso juego, que sin duda fue perfecto, nunca jamás volvieron a hacer algo nuevo. A ver, no me malentiendan, hubieron muchísimos juegos de la saga que fueron geniales, pero a lo que voy es que los juegos de Pokémon sencillamente repiten la misma fórmula una y otra vez. Pero es que además, no es solamente eso, sino que la franquicia nunca se actualizó para su público que fue envejeciendo. Hablo de nosotros, los treintañeros virgos que seguimos jugando de vez en cuando, sino que siempre siguió muy enfocada a un público más infantil. Pero bueno, que este no es un video acerca de Pokémon. Quiero volver al punto, y es que en el video mencionaban algo muy importante. ¿Recuerdan cuando no había internet, como hoy en día? Ni redes sociales o YouTube. ¿Recuerdan cómo era empezar una aventura con un mínimo tutorial y simplemente descubrir el juego por nosotros mismos? Sin guías, sin ayudas, sin spoilers. ¿Recuerdan cómo era jugar un videojuego sin la presencia de internet? Desde el día que salió a la venta, empecé a jugar Black Myth Wukong. Un juego que después de haber visto quizá los primeros 3 trailers que salieron, me propuse no ver un puto trailer más, ni nada de información acerca del juego. Entiendo el riesgo hoy en día de comprar un juego en precompra y no ver nada más acerca del mismo, porque básicamente puede venir roto, o ser malísimo, y tirar $60 a la basura, a veces 70, no es ningún chiste. Pero con ciertos títulos soy el tipo de persona que cuando ve algo que le gusta, lo compra y me arriesgo aunque termine siendo una caca. Como me pasó con Biomutant, pedazo de juego de mierda, en el también lo metí. Momento, esto tiene tintes románticos. Pero bueno, cuestión es que Black Myth Wukong me encantó, como vieron en la review, si es que vieron la review, si no la vieron vayan a verla, no sean pelotudos, que está buena. Y además explico paso por paso y punto por punto, por qué me gustó. ¿Es eso argumento? Primero que lo que es tutorial en el juego está muy bien mostrado. Nunca es demasiada información, ni tampoco es confuso, ni nada. Sirena y la concha de tu madre, se van a morir a otro lado. Si bien el combate tiene su complejidad, hace un excelente trabajo en dejar que vos aprendas y experimentes por tu cuenta. Además de eso, si bien no es un mundo abierto totalmente, es más bien un mundo semiabierto, la exploración del juego es muy buena. De verdad que te dan ganas de pasar por cada punta de los mapas, de encontrar cada secreto, resolver cada quest, vencer a todos los jefes, sobre todo esos que te puedes perder si no explorás lo suficiente. Aunque bueno, si bien el juego hace todo muy bien, también parte de ese disfrute fue esa decisión de negarme a ver cualquier tipo de cosa en internet, y el forzarme a poder experimentar, descubrir y aprender cosas por mi cuenta. Lo que creo que pasa mucho hoy en día con los videojuegos es que al tener a mano el internet, la posibilidad de acceder a guías, trucos, etc., nos ponemos un poco vagos a veces. Incluso recuerdo que cuando jugué Sekiro y busqué videos para saber si era el tipo de juego que podía llegar a ser de mi estilo, al ser mi primer juego de From Software, sí, fue un debut terrible, me dejó el orto como una flor. Aparecían muchos videos de cómo vencer ciertos jefes, ya que es un juego con dificultad muy alta, por no decir que el juego es un hijo de remil puta. En esos videos te enseñan los puntos débiles de esos jefes, sus patrones de ataque, e incluso a veces te enseñan cómo chisearlos, o sea, dejarlos trabados de cierta forma que más bien es como un glitch para poder vencerlos sin esfuerzo. Y sinceramente, un Souls haciendo trampas, ¿qué sentido tiene? Che, pará, Rayon, ¿pusiste el video de la araña tejiendo su tela para simbolizar el efecto de hacer trampas en tu vida? ¿Mostrando que al hacerlas solamente estás tejiendo una red de vacío y perdición existencial que solamente va a llevarte un camino de tristeza y soledad? Sí, Reggie, todo lo que dijiste. Más allá de que ningún juego tiene sentido si se hace trampa, pero es que justamente lo más divertido de los Souls es que son jodidamente difíciles. Es ese fucking sentimiento de matar a un jefe después de 500 intentos y al lograrlo, sentir... En un momento decir, se acabó, qué alivio, lo conseguimos pero qué alivio. Igual, en cuanto a esto sencillamente ustedes me pueden decir, pero Ryan, cada cual puede jugar y hacer lo que ellos quieran y disfrutar de los juegos a su forma, incluso si eso significa hacer trampa. A lo que yo les digo, sí,
Cada cual tiene la libertad de arruinar su experiencia de juego como se le canten las bolas peludas. Pero esto me lleva a otro de los problemas que pueden aparecer en internet. Uno de los más graves quizá. Me refiero nada más y nada menos que a los spoilers. Y no me refiero a los spoilers accidentados o menores, sino que me refiero a los intencionados. A esos que están hechos por algún hijo de la remil puta, algún pendejo sin vida que nunca tuvo amor de sus padres, o algo peor, alguna persona que escucha todo el día a Bad Bunny. Uno de los casos más conocidos y que sin duda representó un gran golpe tanto para los fans de la saga como para los mismos desarrolladores es el caso de The Last of Us Parte 2, que a poco tiempo de ser lanzado, un hacker se metió en los servidores de Naughty Dog, sacó videos del gameplay en versión alfa o beta o qué sé yo qué mierda, junto con la historia y la muerte de Joel, y lo posteó todo en internet. Piensen que Naughty Dog, como ellos lo cuentan en el documental que hicieron, llevaban años trabajando en el juego, puliendo cada detalle posible, con un equipo de trabajo inmenso y dejando todo de sí para alargar un juegazo a la luz. A pesar de contratiempos y problemas y pandemia de por medio, seguían adelante. Y de pronto, un día se despiertan viendo que todo ese fruto de su trabajo estaba siendo pisoteado, atacado y siendo odiado en todo el internet. Además, por gente que sin tener ningún contexto o idea de la historia, solamente se estaban dejando llevar por los spoilers que veían en las redes, sin haber siquiera jugado el juego terminado, arruinándose la experiencia ellos mismos y siendo un golpe muy duro para todo el equipo. Y es que al fin y al cabo es eso. Un spoiler puede significar arruinar tu experiencia completamente porque al verlo, no estamos teniendo contexto de la situación, o del porqué de la misma, ya que la única forma que una obra puede ser disfrutada es después de que todas sus partes se encajaron y hay un producto terminado. Cuando hice mi análisis del juego, explicando por qué yo considero que es una de las obras maestras de los videojuegos, tuve comentarios del estilo: nunca en tu puta vida hables de videojuegos, no sabes nada, O sea, de esos comentarios que no dicen nada, pero cargan con un claro odio al juego, sin saber explicar por qué. Y es que en internet hay muchos haters que lo único que hace es repetir lo que escucharon de otros influencers que dijeron que algo es una mierda y bla bla bla, lo cual es gran parte del problema del internet también. Siendo tanto opiniones de gente común, pero con público, o de páginas grandes como Metacritic, Vandal, IGN, etc., que además digamos que muchas de sus reviews no son muy creíbles. Entonces, la internet nos influencia mucho a la hora de comprar un juego. Porque hoy en día, en todas las industrias, lo más importante pareciera ser la popularidad y el buen marketing, en vez de hacer las cosas bien y dejar que las cosas ganen popularidad por su calidad. Si no, personas como Bad Bunny no podrían ser cantantes. Y quiero que vean bien las comillas entre cantante. O sea, quiero que quede claro que no considero que Bad Bunny sea un cantante. O sea, quiero que quede claro que es más bien un pedazo de hijo de puta. Y es que de verdad hoy en día, ya sea una película, una canción, un videojuego, etc., si no tenés suficiente buena publicidad, podés pasar totalmente desapercibido y quedar olvidado en la nada. O quizás no tener la repercusión que merece. Pasando a otro punto, no sé si ustedes recordarán una época que hoy en día parecería ser utópica. Casi como un paraíso o más bien una tierra prometida, donde no existía el odio. Donde todo era amor y buena música. Una época donde los juegos, mis queridos hermanos, salían completos. Y no rotos como esta puta mierda. Es que, Dios mío, literal, no existe juego hoy en día que necesite de parche tras parche para que lo arreglen. Y bueno, que con suerte si tienen una desarrolladora que se preocupa y de verdad lo hace. Porque si son como esto, o esto, o esto, olvídense, estamos cogidos. Estamos hablando de que hoy en día pagamos 60 o 70 dólares por juegos que salen así, que realmente son un insulto a nosotros los consumidores. Pero también, para ser un poco justos, esto no pasa solamente por culpa del internet o de la posibilidad de los desarrolladores de largar un juego crudo como mis nalgas e ir arreglándolo en la marcha. No, también pasa por culpa nuestra. Culpa de la gente que sigue comprando estos juegos y bancando estas compañías que aunque sacan algo así, el último juego de Pokémon terminó siendo el más vendido de la historia. O sea, nos merecemos lo que tenemos también. Hola, les habla Rayon Editor.
Estaba chequeando los números y Pokémon Escarlata y Púrpura no es el juego más vendido, pero está en el número 3 o 4, dependiendo de donde lo veas. Pero bueno, mi punto es que todos ustedes están mal. Sigamos con el video. Pero bueno, quizá esto da para hablarlo más en otro video, porque no quiero hacerlo demasiado largo y aún me queda quizá el peor punto de todos. Sí, damas y caballeros, estamos hablando nada más y nada menos que de las amadísimas microtransacciones, o también llamados DLC. En cuanto al tragaleche que las haya inventado, sencillamente le deseo que le pellizquen los pezones mientras le tiran los pelos de la nariz y le hacen cosquillas en la planta de los pies. Todo al mismo tiempo que suena la discografía completa de Bad Bunny de fondo. Y sí, se le puede desear tanto odio a alguien. Es que además de lo que mencioné antes de que nos venden los juegos rotos, también nos los venden incompletos. Juegos de $70 incompletos. La concha de tu madre. Soy pobre. Y ojo, no estoy hablando del DLC de Elden Ring que vale cada puto centavo. Estoy hablando de cosas como estas. O estas otras de acá. Incluso sagas enormes como Mortal Kombat que te largan montones de personajes a modo de DLC. O Dragon Ball Z Fighters. Que más allá que son juegazos, me rompe las pelotas tener que comprar los personajes para poder pelear, loco. Es como que me vendas un auto sin ventanas ni puertas. Se puede usar para andar. Pero quiero mis putas ventanas y puertas. Arriba México, cabrones, esto es área restringida, no hay salida, la calle es peligrosa y se pone fría. Como conclusión, también entiendo que gracias al internet podemos hacer muchas cosas que antes no podíamos. Como quizá conseguir una guía en ciertos juegos que serían imposibles pasar al 100% por nosotros mismos. O incluso ver un poquito de gameplay de un juego que no estamos decididos a comprar totalmente y quizá no tiene una demo que podamos probar. Pero en términos generales, sí creo que el internet le termina haciendo mucho más mal de lo que le puede hacer bien a la industria. A ver, ¿creo que va a cambiar? No, sinceramente. ¿Hay forma de que cambie? Sí, claro que la hay. Y justamente depende de nosotros, los que financiamos esta industria que tanto amamos, pero que tantos malos tratos están teniendo hacia los consumidores. El día que nadie compre un juego más de Pokémon, quizá Game Freak reaccione y haga algo mejor. Y lo mismo va a pasar para todo, porque el día que la gente pare de consumir esta mierda, seguramente empiecen a aparecer nuevos artistas. Como siempre espero que hayan disfrutado el video y si fue así les pido que no se vayan sin suscribirse, dejar un like y comentar, porque es lo que me ayuda a mí a seguir haciendo más contenido para ustedes y seguir haciendo crecer la comunidad hasta que llegue ese hermoso día que podamos dominar el mundo. Así que muchísimas gracias por su tiempo, les mando un abrazo enorme y que tengan un gran día. Chau chau.